Hola, soy Rafael Piñeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Coordenadas Mundiales. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un episodio sobre el continente africano y sobre el número 43 de la revista Oasis, que tiene un especial sobre este continente. En términos de su desempeño económico, en términos geopolíticos y de gobernanza, de demografía y de capital humano, o de comercio e integración, el continente africano sin duda alguna refleja una oportunidad esencial en el siglo XXI. Algunos analistas señalan que el siglo XXI es el siglo de Asia, pero en este episodio queremos darle un valor estratégico al continente africano. En términos de su desempeño económico, nosotros podríamos señalar que a 2025 el crecimiento promedio del continente estará entre un 4,2 y un 4,3%. Algunos países como Etiopía, Níger, Ruanda y Senegal van a llevar ese crecimiento al 7%. Y en general, las dinámicas de crecimiento son bastante positivas. Si lo miramos en términos geopolíticos, en el G20 o en la última reunión del G20 se decidió que la Unión Africana, a partir de la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad, tendría un asiento permanente. Asimismo, nuevos actores, no necesariamente del norte desarrollado, sino en este caso Turquía, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, se han consolidado en los últimos años como importantes inversores y socios comerciales de ese vasto continente. Por supuesto que en términos políticos la inestabilidad ha sido una característica importante en los últimos años. Los avances demográficos que se lograron a inicios del siglo XXI parece que se hubieran perdido o al menos erosionado debido a algunos golpes de Estado que se han producido en los últimos años. Asimismo, en términos de la lucha contra el terrorismo y de las amenazas a la seguridad, el Sahel sigue siendo una fuente de inestabilidad. Pero retomando los asuntos positivos, en términos demográficos y de capital humano, el continente africano refleja, al menos en este momento, una población cercana a los 1.550 millones de habitantes. Un crecimiento sostenido de personas jóvenes que ingresan al mercado laboral de aproximadamente 35 millones de personas. Y actualmente la juventud representa casi el 26% de la población africana, con una población de 15 millones. Entonces, en ese sentido, sin duda, África se convierte en un tema interesante de discusión y de análisis en su programa de Coordenadas Mundiales. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Me complace mucho contar con la participación de Jerónimo Delgado, editor general de la revista Oasis y experto en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado en África y en asuntos africanos, y con un grupo de investigadoras que recientemente publicaron en el más reciente número de la revista Oasis sobre África en los asuntos internacionales. Saludo muy especialmente a Gabriela Ruiz. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches desde España. Buenas tardes para Colombia. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo y por supuesto por contar con nosotros. María Ventura, un placer estar contigo el día de hoy. Hola, gracias por invitarme. Y por supuesto a Beatriz Escobar, un placer que te nos unas en esta interesante discusión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer que nos hayan invitado. Para mí es un placer también coordinar este episodio y quisiera justamente comenzar con una breve introducción alrededor de por qué tal vez sería importante desde América Latina escribir sobre el continente africano. Quisiera darle tal vez la palabra a Jerónimo como editor de este número y luego vamos a ir rotando un poco la situación. Bien, muchas gracias Rafael y bienvenidas a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Rafael, yo creo que la relación de América Latina con África es una relación que está quedada en el tiempo. Creo que es una deuda histórica que tienen nuestros gobiernos con un continente que de una u otra forma ha hecho parte de nuestra historia, no solamente a través de migraciones y de personas que llegaron a América esclavizadas y demás, sino a través de elementos como la cultura, como la música, como la comida. Los vínculos entre los dos son muy grandes y desafortunadamente no solamente en los gobiernos de América Latina, sino en el imaginario de muchísimos latinoamericanos. África históricamente ha sido ese continente de pobreza, de conflictos armados, de violencia, de hambrunas, que no ha sido visto como un punto de referencia válido
y en consecuencia no se han hecho esfuerzos por acercarnos a ellos. El África de hoy es una África diferente, es una África que está progresando, es una África que ha logrado sacar a 200 millones de personas de la pobreza, 400 millones de la pobreza, perdón, en los últimos 20 años. Es una África que está creciendo, es una África que está teniendo relevancia a nivel internacional, es una África que se está integrando, que acaba de hacer la zona de libre comercio con mayor número de países del mundo. Eso nos lleva a que ignorar a África hoy significa ignorar a uno de los continentes que, creo yo, más influencia va a tener en el sistema internacional durante las próximas décadas. Entonces es hacerlo ya o llegar tarde. Me parece muy interesante eso que señalas y es, en el imaginario colectivo parece que África todavía estuviera muy lejos y observamos tal vez de una manera tardía o retrasada lo que pasa. Gabriela, ¿tú cómo ves esa situación que le pregunté a Jerónimo? Es decir, ¿por qué es importante escribir sobre África o por qué es importante entenderla? Y para ti, ¿cuál sería el panorama actual, contemporáneo de África en los asuntos internacionales el día de hoy? Bueno, a mí me gustaría contestar esta pregunta primero diciendo que, bueno, es un continente muy, muy diverso. También lo evidencia así, pues el artículo de mis compañeras aquí, de María y Beatriz. Es muy diverso y no es posible verlo desde un solo lente. Y bueno, en este momento, en el mundo tan globalizado e interconectado, es imposible para América Latina solo mirar a lo que tiene cerca, solo mirar a sus vecinos como lo ha hecho tradicionalmente. Y me parece que es importante desde América Latina mirar hacia África porque compartimos problemas comunes y oportunidades de desarrollo conjuntas también. Me parece que es importante crecer de la mano, como mencionó también Jerónimo, que bueno, estos dos continentes tienen una historia que se remonta hace mucho tiempo. Y bueno, en definitiva, las similitudes históricas también pueden ser raíz de nuevas convergencias o nuevas sinergias que se deben buscar. El panorama general de África en asuntos internacionales es, como dije, es bastante complejo verlo como un todo, porque bueno, claro, cada país tiene sus particularidades, pero en definitiva, cada estado de manera individual ha estado, bueno, desarrollando a su manera e imponiendo sus intereses en el sistema internacional, y me parece que es una forma, o América Latina puede aprender mucho de lo que han hecho muchos países de África para insertarse en este mundo tan convulso. Para terminar esta parte introductoria, Beatriz, hemos tenido una importante participación tanto de Jerónimo como de Gabriela que reafirman diversidad, importancia estratégica, crecimiento geopolítico, pero también hemos observado en los últimos años tal vez un recrudecimiento nuevamente de la violencia, una situación muy difícil en el Sahel o en otras subregiones de ese vasto continente y heterogéneo continente. ¿Cuál es entonces para ti la película, la radiografía más precisa que podría describirte a África desde una perspectiva política o desde una perspectiva social, que pueda tal vez generarnos unas luces adicionales a lo que ya hemos venido comentando? Justamente como lo mencionaba Gabriel hace un momento, cuando hablamos de África, estamos hablando de una región, pero al mismo tiempo estamos hablando de un conjunto de países que son muy diversos. Y mientras que es cierto lo que estás señalando ahorita respecto del ascenso del conflicto en algunas partes del continente, esto mismo nos ofrece o nos puede ofrecer, si sabemos estudiarlo, lecciones para comprender la realidad contemporánea y nos puede dejar lecciones sobre la cooperación, sobre los límites de la cooperación y sobre la seguridad. Igualmente, si miramos hacia otras regiones, también podemos aprender muchas lecciones respecto de la cooperación y especialmente podemos entender cómo para países que forman parte del sur global es importante establecer o tratar de establecer nuevas dinámicas desde sus propios términos. Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas del continente africano en el último par de décadas, tratar de buscar nuevos caminos que sean más apropiados a las realidades del sur global. Y creo que en ese sentido vale la pena que América Latina mire al continente africano. Perfecto. Con esta breve introducción, creo que logramos contener una gran cantidad de los elementos que quisiera que desarrolláramos en la segunda sección. María
porque ustedes tienen un artículo bien interesante que se titula África en un mundo en transformación, buscando agencia para romper paradigmas. Es decir, la importancia de pensar África de una manera más amplia a la tradicional. Quisiera tal vez indagar contigo sobre ese importante statement que ustedes hacen allí. ¿Qué significa mirar a África desde una perspectiva tradicional y de qué manera ese continente, con todas sus heterogeneidades que eso implica, buscan generar espacios de agencia? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo pueden insertarse? ¿Y qué elementos, ya sean positivos o de aprendizaje, pueden generar para otros? Sí, yo creo que la parte tradicional se considera una África rezagada, una África en la oscuridad, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el artículo, básicamente pensamos en buscar líneas que pudieran reflejar algo nuevo, ¿no? O por lo menos dar un poco de luz hacia el continente africano, porque siempre es considerado como algo sesgado. Entonces, bueno, lo que primero pensamos sería en la parte política es el ejemplo de Ibrahim Traoré, ¿no? De Burkina Faso. A mí me parece que es un caso importante porque a pesar de que sí, llegó al poder a través de un golpe de Estado, ha hecho ciertas cosas que ha propiciado que la población de Burkina Faso tenga una nueva esperanza. Entonces, yo creo que sí es cuestionable los golpes de Estado, pero los golpes de Estado que han tenido lugar en África, no todos tienen una misma raíz, ¿no? No es lo mismo en el contexto postcolonial o como está pasando en este mundo, en este momento, que es una cuestión de lucha por recursos y sobre todo de los recursos naturales que tiene África, ¿no? Que es muy rica. Entonces, yo creo en el caso de Traoré, lo que está haciendo es un líder que muestra otra cara de África, ¿no? Que parte, por ejemplo, de declarar sus propiedades, que es algo que antes no se había visto, ¿no? Esto es importante porque le da confianza a la gente de Burkina Faso y les dice, miren, cuento con estas propiedades al momento de ingresar al país, también voy a mantener el sueldo que tengo como capitán, ¿no? En vez de tener uno como presidente. Entonces, yo creo que esos son aspectos que pueden ser rescatados, ¿no? Porque siempre se piensa en África, en los líderes que son corruptos, que son malos, y este señor no quiere decir que sea perfecto, sino que va dibujando una cierta línea de lineamientos que nos pueden ayudar para que los otros líderes también puedan seguir y hacer algo por África. Muchas gracias, María. Quiero ir contigo, Beatriz, porque justamente tu colega de artículo y tu escritora en este sentido nos refleja, bueno, hay una situación muy compleja que se presenta en Burkina Faso y en otros países, y es que se suele mirar con unos lentes que, como lo señaló Jerónimo en la introducción, son poco contemporáneos o que distan mucho de la realidad. En esa búsqueda de agencia, ¿sobre qué temas específicos crees que América Latina podría siquiera aprender un poco más, fijar su atención, porque hay buenas prácticas, porque hay buenas formas de resolver conflictos que influyen de manera directa o en más crecimiento económico o en una mejor integración de la sociedad a la economía o a la política? Pues desde mi punto de vista, otro aspecto que tratamos de subrayar fue el papel de la Unión Africana, justamente porque consideramos que es una forma de organización que hacer bases distintas para cómo el mundo puede mirar a África. Y ahí creo que hay muchas posibilidades de que América Latina pues pueda aprender de esta forma de organización. Desafortunadamente en América pues las formas de organización a nivel regional no necesariamente han sido las más idóneas para los intereses de los países latinoamericanos en general. Y en este sentido consideramos que la forma en que se ha ido desarrollando la Unión Africana es interesante de mirar y puede ser un espejo en el que nos reflejemos. Como decía María, para el caso de Traoré, no se trata de pensar como actores perfectos. Desde luego la Unión Africana tiene un largo camino que recorrer, pero es muy importante
que lo está tratando de hacer justamente desde nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, eso es un cambio de visión que podría servirnos mucho si nosotros como latinoamericanos tratáramos de plantear algo equivalente. Este cambio de visión no siempre tener que vernos desde la mirada externa, desde la mirada del otro, sino nosotros tratar de plantear la realidad internacional un poco en nuestros propios términos. Muchas gracias. Bien interesante ese elemento. Gabriela, quisiera ir contigo por una importante cuestión. Tus colegas nos han mostrado, se puede pensar desde el punto de vista institucional en el andamiaje general de la Unión Africana, se puede pensar en casos particulares, tal cual como lo hacía María, pero tú tienes un elemento que me parece subregional de gran relevancia. Los invito, por supuesto, a todas las personas que siguen a Coordenadas Mundiales a leer este importante artículo que se titula La anatomía del Magreb, retos y oportunidades para su posicionamiento en el sistema internacional. Desde esa perspectiva, ¿cuál sería tu visión acerca del Magreb y de las características de esa subregión que en los últimos años también ha tenido como unos ups and downs muy notorios, ¿no? Pareciese que supera problemas relacionados con líderes autoritarios que no querían salir del poder. Al mismo tiempo, espirales de violencia, de inestabilidad, parecen retornar con algo de frecuencia. Entonces, ¿cómo analizas tú esas perspectivas en el artículo que acabo de señalar? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, cabe aclarar que yo percibí el Magreb por primera vez precisamente porque desde España es un lugar muy estratégico como región, es de las prioridades de política exterior de España y de la Unión Europea. Y empecé a verlo desde esta visión más estratégica de por qué y de qué maneras está posicionándose en el mundo, ¿no? Entonces, claro, ya de por sí, esta región es bastante diversa con todos los países que la componen. Sí, como mencionas, ha sido convulsa su historia y ha tenido pues una trayectoria política y también desde su descolonización bastante pues trajinada, diría yo. Pero también es importante ver lo estratégico que es en el sentido de que hay una forma de evidenciar cómo ahora el sur global es también mucho más relevante para el norte que el tradicional caso que es a la inversa. Por ejemplo, este artículo surge de ver cómo la península ibérica quedó casi completamente a oscuras, sin internet, sin electricidad, el abril del año pasado, y ver cómo Marruecos jugó un papel fundamental en restablecer las conexiones del país, por ejemplo. También ver que en este mundo en el que vivimos ahora, que pues la Agenda 2030 y todo este tema de las energías renovables, pues está siendo un tema tan importante para el sistema internacional. Y el Magreb juega un papel fundamental porque, por ejemplo, es el lugar del mundo donde hay más horas de sol, es decir, pueden producir luz o energía fotovoltaica, por lo que se vuelven un pivote en el tema de la transición energética y lo han sabido manejar. Por ejemplo, Argelia y Marruecos e inclusive Mauritania han atraído inversiones a sus territorios precisamente con este tema de la energía verde, del hidrógeno verde inclusive. Y además de todo, se han posicionado, porque en temas migratorios para la Unión Europea es fundamental, tiene 3 de las entradas pues de migraciones irregulares hacia la Unión Europea, que bueno, en definitiva tienen que hacerlo su prioridad en política exterior. En este sentido, el Magreb sigue siendo bastante estratégico para la Unión Europea y bueno, para América Latina, como he mencionado antes, es un poco más complicado verlo desde el punto de vista más alejado. Sin embargo, pues el intercambio de buenas prácticas, por ejemplo, en la cuestión energética, la cooperación sur-sur y reafirmándola, y seguirlos o intentar seguir un camino de integración, pues sería una manera de ver al Magreb como lo que es, como una región diversa, pero también que tiene muchas oportunidades dentro de sí.
Me encanta esa perspectiva porque tú señalas, ojo, tiene un papel importante en las dinámicas del sur-sur, pero al mismo tiempo en la geopolítica energética y en la geopolítica de la transición energética puede jugar un rol esencial. Destacaste su importante y relevante papel en términos de provisión energética, pero especialmente hacia Europa. Quisiera preguntarte o contrapreguntarte, uno, si esa integración también se da hacia el sur del continente. Y dos, que me señalaras un reto, ojalá transversal, que observas para esa región o para esa subregión en particular. Bueno, según lo que evidencié en investigación, en efecto, el Magreb todavía sigue mirando mucho hacia el norte, porque tienen esta visión que, claro, el mar Mediterráneo lo tienen de cierta manera como, no como una división de continentes, sino una manera de separar estas dos secciones regionales. Y aún así, tradicionalmente, pues como pude evidenciar también en el artículo, que sus tradicionales aliados estratégicos y socios siguen siendo de la Unión Europea. No son entre sí y de hecho está bastante fragmentada dentro de sí misma el Magreb. Entonces, a mi parecer, le hace falta mucho a esta región de maneras de integración. Principalmente, bueno, los dos, digamos, hegemones de la región son Marruecos y Argelia, y entre ellos hay una dinámica de disputa histórica, por lo que también se interfiere un poco en esos procesos de integración, pero sí, sería muy bueno ver más adelante cómo pueden hacer esta transición energética y cómo pueden transportar todo este desarrollo también al resto del continente. Y bueno, un reto que me parece transversal para todos los países que componen el Magreb es la cuestión de la seguridad, claramente porque, bueno, su región vecina, el Sahel, es bastante convulsa en este momento, pues es un epicentro de bastante tema de inseguridad, el epicentro del yihadismo en el mundo, y claramente este efecto spillover puede ser un problema para todos los países colindantes del Magreb. Y bueno, evidentemente los esfuerzos para contener estos conflictos dentro de los países del Sahel, pues igual prenden las alertas tanto del Magreb como de, no sé, la Unión Europea. Entonces me parece que es fundamental y hay que tenerlo, pues mirarlo bastante de cerca. Muchas gracias y bien interesante. Y no solo creo que el Sahel, por supuesto, desde África, pero al mismo tiempo la situación en Oriente Medio tiene repercusiones para algunos de los países del norte de África y por supuesto sobre su posicionamiento en ocasiones como países musulmanes y en ocasiones también como países con ascendencia árabe. Jerónimo, quisiera avanzar contigo en esta segunda sección sobre un elemento que creo que se nos escapa y con tu amplio y vasto conocimiento creo que se puede tratar de dar luces. En la década de los 90 o de los 2000 observábamos unos liderazgos, especialmente en los 90, Nelson Mandela, Gaddafi y algunos otros líderes políticos que sin duda alguna generaron una primera o segunda generación de líderes que decían África hay que mirarlo. Hoy, uno de los elementos que tú destacas en la introducción del número es que África no hay que mirarlo a futuro, África es ya. Hay una idea muy fuerte y muy arraigada de que el siglo XXI no es solo el siglo asiático, para algunos, o geopolíticamente hablando, es como lo más fácil de vender, sino también el siglo XXI es un siglo de África. Es un siglo de África por su capacidad demográfica, por su importante crecimiento, pero en términos de liderazgos, no percibo con mayor claridad tal vez esos liderazgos ascendentes que teníamos tal vez en otras generaciones. No percibo que haya líderes que estén dispuestos a sumarse o a impulsar de una manera más fuerte ese liderazgo. Quisiera detenerme justamente contigo en eso. ¿Qué líderes ves tú, jóvenes o consolidados, que han tenido, digamos, la posibilidad y la intención de defender los logros, que los hay, por supuesto, de señalar los retos, porque también los tiene el continente, y de avanzar en una lógica en la cual se permitan resolver los problemas no resueltos y mejorar la calidad de vida de las personas? A ver, Rafael, yo creo que esta pregunta habría que abordarla desde dos ópticas. La primera, cuando tú hablas de liderazgos y mencionas a Mandela y a Gaddafi, estás hablando de liderazgos personales,
son personas, no son países. Claro, viene Sudáfrica detrás de Mandela, viene Libia detrás de Gaddafi, pero son liderazgos personales. Yo creo que hoy en África estamos frente a dos tipos de liderazgos diferentes. María nos hablaba, por ejemplo, de Traoré en Burkina Faso, y podemos hablar de Mali, podemos hablar de Níger, podemos hablar de estos líderes que como personas, no como Estado, sino como personas, están llegando a replantear la forma de gobernar en sus países, pero también la forma de relacionarse con el afuera. Y cuando hablo del afuera, estoy hablando no solamente de un afuera regional, porque tienen una confrontación, por ejemplo, con ECOWAS o la CEDEAO, que la califican como muy occidental o muy pro-occidental y demás, y crean su propio organismo de los estados del Sahel. Y aquí podríamos hablar de liderazgos personales, particularmente en la zona del Sahel y África Occidental. Pero creo que tendríamos que hablar de una África hoy con unos liderazgos ya no tan personales. No estoy diciendo que no haya personas que fomenten, sino más liderazgos en términos de estados. Entonces tú tienes un Sudáfrica que, si bien tuvo un ascenso muy grande con Nelson Mandela y después cae con el gobierno de Zuma porque pierde mucho de ese brillo que tenía moral, empiezas a volver a ver una Sudáfrica que es interesante en términos de liderazgo en África y a nivel global, no solamente por su pertenencia a BRICS, sino también por acciones que empiezan a pesar en el sistema internacional. Fue el único país que se para al frente de Israel y le dice: usted está cometiendo un genocidio, venga, yo lo denuncio, ¿vale? Pero no solo eso. Cuando se anuncia la expansión de BRICS, no se hace en Beijing, no se hace en Nueva Delhi, no se hace en Brasilia, se hace en Johannesburgo. Y la hace Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica. Él es el que abre la puerta para. Cuando se hace la cumbre del G20 en Johannesburgo, la primera vez que se hace un G20 en África, Trump decide no ir argumentando un genocidio contra los blancos, que es extremadamente cuestionable. Y cuando le toca a Sudáfrica transferirle la presidencia del G20 a Estados Unidos decide mandar un segundo o tercer secretario de la embajada en Pretoria a recibirle. Y Ramaphosa se para y dice: yo, presidente de la República, no le voy a transmitir a un tercer secretario. Si no viene Trump a recibirlo, lo hacemos el lunes siguiente en la embajada o en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Pretoria, donde un tercer secretario sudafricano se lo entrega a un tercer secretario de Estados Unidos. Y se para de frente y le dice: usted o funciona con las reglas o aquí no funcionamos. Tenemos una Etiopía y un Egipto que acaban de entrar a BRICS y que empiezan a jugar en estas grandes ligas, pero tenemos a un Nigeria, que también es extremadamente importante en África, incluso con una economía más grande que la sudafricana hoy, solamente que está extremadamente basada en el petróleo, a diferencia de la sudafricana, que es mucho más diversificada. Y tenemos otros países que empiezan a tener liderazgos. Estoy hablando de Argelia, estoy hablando de Senegal, estoy hablando de Ghana, estoy hablando de Kenia, estoy hablando de Tanzania, incluso República Democrática del Congo. Y tú empiezas a ver incluso oposiciones a Occidente que son interesantísimas. No solamente el Sahel, que creo que es mucho más evidente, pero una presidenta de Namibia, cuando el embajador de Alemania le dice: es que a mí no me parece la forma como usted se está relacionando con China. Y la presidenta se voltea y le dice: a mí no me importa si a usted le parece o no le parece la forma como yo me estoy relacionando con China. Usted vino y cometió un genocidio en mi territorio a principios del siglo XX y ahora viene a exigirme que yo no puedo hablar con ellos. No, África ya no funciona así. O fue Macron, en Kinshasa, cuando el presidente de la República Democrática del Congo le dice: es que las reglas de la República Democrática del Congo se hacen en Kinshasa, no en París. Primera vez en la historia que un presidente de la RDC se para y le dice a Macron: un momentico, es que yo soy un país también y soy soberano y usted no viene aquí a decirme qué es lo que tengo que hacer. Entonces hay una serie de liderazgos que yo creo que son interesantes. Yo he estado rumiando, voy a usar ese verbo en la cabeza, un término que a mí me parece que nos puede aplicar para África, y es emerger como países emergentes y como potencias emergentes, pero sin hegemonía. No es la emergencia de China o de India o de Brasil que emergen para ser hegemones, para ser potencias emergentes globales, sino una emergencia para funcionar con otras cosas. ¿Qué otras cosas? Políticas de coalición, reposicionamiento institucional, modificar normas, utilizar las normas del sistema para oponerse a lo que ya existe.
no con estas ínfulas de volverme una superpotencia o un gran país como India, como Brasil, que pueden influenciar, pero sí ir cambiando un poco la dinámica de relacionamiento mío con el afuera. Y creo que eso es valiosísimo. Y termino con lo siguiente, porque ya me excedí. Habría que ligarlo también a lo que estaba hablando Beatriz antes, y es que la Unión Africana sí da una plataforma interesante para que África empiece a replantear su relacionamiento con el afuera. El hecho de que ya no sea Sudáfrica, Unión Europea, sino Unión Africana, Unión Europea, las cumbres, ya nos habla de 55 países en África frente a la Unión Europea. El hecho de que la cumbre sea China, Unión Africana y no China con cada uno de los países, ya nos habla de un avance hacia una posición común. Falta mucho. Yo no estoy diciendo que la Unión Africana sea la octava maravilla del mundo, pero sí hay unos avances bien interesantes que han generado un cambio y que tiene otras implicaciones. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, el hecho de que Comoras haya sido el presidente de la Unión Africana, cuando en la vida el presidente de Comoras iba a representar a 55 países frente a Europa, por ejemplo. Entonces empiezan a generar unas capacidades que antes no existían. Y creo que todo este tipo de cosas lo que hacen es irnos metiendo pequeñas capacidades en la gran bolsa de capacidades de los países africanos individuales y colectivamente, de tal forma que empezamos a ver un nuevo relacionamiento con el afuera a partir de liderazgos y a partir de acciones conjuntas desde África. Me gusta esa perspectiva más amplia, a veces contestataria, a veces que refleja o que tiende a reflejar una forma distinta de ejercer el poder, el liderazgo y por supuesto de una importancia estratégica creciente en los asuntos globales. Para ir cerrando esta segunda sección, Beatriz, quisiera referirme a una cosa que señaló Jerónimo, pero que inicialmente tú también habías planteado, y es la importancia que tiene la Unión Africana como bloque institucional, y en ese sentido, nosotros en América Latina lo hemos intentado de distintas formas y a veces creo que nos cuesta y no tenemos la capacidad de reconocer de manera precisa y de trabajarlo durante un tiempo más prolongado sobre un proceso en particular. ¿Por qué digo que nos cuesta? Lo hemos intentado desde el punto de vista hemisférico con la OEA, lo hemos intentado desde el punto de vista subregional en procesos como la UNASUR, como el Mercosur, como el Sistema de Integración Centroamericano y a partir del 2011 tal vez la cumbre de la CELAC, esa cumbre que sin que tome decisiones pero que se convierta en un foro de consulta puede tener algunos visos importantes. Ahora, hacia donde quiero ir con esta breve introducción es ¿qué observas tú que se ha logrado consolidar alrededor de la Unión Africana o en la Unión Africana que tal vez en América Latina no tenemos, nos hace falta y deberíamos tener? Es una pregunta muy interesante. Me parece muy relevante que la hayas planteado. Y yo creo que en gran medida esta diferencia que ha existido entre los planteamientos en América Latina y en África deriva de cómo se fueron desenvolviendo justamente las organizaciones regionales en ambos casos. Y en gran medida la Unión Africana deriva después de muchas vueltas y revueltas de este gran sueño panafricano que desde un inicio digamos que fue previo a la lucha por las independencias y que ha estado íntimamente relacionado con la lucha política en África. Desde un inicio básicamente de la lucha por las independencias, los países africanos, diversos líderes y mucho las comunidades, las sociedades africanas se dieron cuenta de que era difícil en el escenario internacional en el que iban a surgir a la vida independiente, era difícil pensar en que estos países pudieran tener éxito como una unidad aislada. Y por eso se fue configurando esta idea de una gran organización regional que ha tenido diversos éxitos, ha tenido muchísimas limitaciones, pero siempre está ahí esta idea de que África, para tener una forma de posicionarse más exitosa en el escenario internacional, requiere del continente en su conjunto. No se puede pensar como países aislados, que por el momento histórico en que se desarrolla, pues es diferente de cómo fueron surgiendo a la vida independiente, obvio, los países de América en general, de América Latina en particular. Y creo que ahí hay una gran diferencia,
pero igual sí nos ponemos a reflexionar sobre los aportes de regionales y si miramos hacia la Unión Africana como región, pero especialmente en América Latina, no tanto Estados Unidos y Canadá, porque ellos están en otra dinámica, pero especialmente en América Latina, si miramos el caso de estos países que se nos parecen o con los que estamos emparentados de diversas maneras, podemos darnos cuenta de que, en efecto, una política por default de las metrópolis siempre fue divide y vencerás. Entonces, para combatir los efectos que fueron dejando los regímenes coloniales, la presencia de las metrópolis, la presencia de los grandes centros de poder internacional, pues es evidente que contrarrestar esta política de divide y vencerás y tratar nosotros de unirnos es una de las grandes opciones que tenemos y es en ciertos sentidos o en muchos sentidos hacia donde debemos de mirar. Me encanta eso y refleja un espíritu también muy mexicano, ¿no? La unión hace la fuerza. Quisiera ir un poco cerrando esta discusión. Quisiera preguntarle primero a Gabriela y luego a María sobre lo siguiente. Vamos a entrar en esta tercera sección de reflexión. Gabriela, tú señalabas que, listo, te paraste en el Magreb, hiciste un análisis con respecto a su relación, especialmente con Europa, pero si tuvieras que pensar en una perspectiva de mejorar esa relación África-América Latina, como para ir dándole un poco de sentido, por supuesto nosotros organizamos y generamos este podcast desde Colombia. ¿Qué perspectivas ves tú optimistas en la relación África o Magreb-América Latina? Bueno, para mí, principalmente, bueno, una posición optimista en el contexto actual del mundo es bastante complicado, viendo la crisis del multilateralismo y de las alianzas en general. Es bastante complejo. Sin embargo, sí me gustaría ver un bloque de acción del sur global integrado por ambos continentes en ciertas materias. Por ejemplo, lo que mencionó Jerónimo de la manera en que Sudáfrica fue pues líder en denunciar el genocidio en Gaza, pues demuestra este posicionamiento pues creciente y este empoderamiento del sur global. Y me parece que sin duda hay países en Latinoamérica que también han demostrado tener liderazgo en este tipo de ámbitos. Por ejemplo, Argentina tiene una larga trayectoria en litigios internacionales en este sentido. Y me gustaría, y me parece que puede ser optimista un tipo de cooperación, un trabajo conjunto en este sentido, y en esta reciente resiliencia y empoderamiento pues del sur global como conjunto. Maravilloso. Me gusta esa perspectiva porque refleja también tal vez una línea que hemos venido en este podcast señalando, y es la importancia de la unidad, del trabajo colaborativo, del liderazgo no personal sino más colegiado, que facilite y que desarrolle una nueva manera de insertarse, en este caso, como tú lo señalas, desde el sur global y desde dos regiones que ocupan un lugar estratégico en términos demográficos, en términos de inversión y por supuesto de crecimiento económico. María, obviamente en unas regiones tan heterogéneas, por distintos motivos que poco se encuentran como América Latina y África. Cuando digo poco es el grueso de nuestros intercambios económicos sigue estando concentrado o con la República Popular China o con Estados Unidos o con los mercados europeos, pero entre nosotros tenemos unas tasas de comercio intrarregional bajas. Si tuvieras que pensar tal vez en retos urgentes y de mediano plazo que debemos resolver para un entendimiento más profundo entre los pueblos africanos y de América Latina, ¿qué crees que deberíamos tener presente? Bueno, yo creo que algo que hemos dejado de lado sería la difusión de realmente qué es cada zona. Hay un gran desconocimiento. Por ejemplo, en América Latina, o en mi caso, cuando dices yo vivo en Sudáfrica, te imaginas que estás junto a los leones, las jirafas. Lo que tenemos que hacer nosotros como internacionalistas es dar a conocer qué es lo que está pasando en esta parte del continente, para que en América Latina se pueda comprender, porque hay un gran desconocimiento. Entonces, yo creo que el reto que tenemos nosotros es difundir en las aulas realmente qué es África, su diversidad, porque siempre se piensa como
un solo monolito cuando es tan diversa y tan rica. Son más de 54 países. Entonces, yo pienso que sí, la educación es lo que debemos hacer. Sí, es muy bueno las cuestiones de la cooperación, todo lo que se ha mencionado, pero a mí me parece que desde las aulas universitarias es donde debemos de romper esos estereotipos y ayudar a difundir lo que está pasando en África para comprender mejor. Y me gusta ese rol que le das a la academia. Si no rompemos las cadenas que tradicionalmente o los políticos o los empresarios no ven, pues sin duda alguna no estamos cumpliendo con una parte fundamental de nuestro deber como educadores en la sociedad. Quisiera ir a... Siempre tenemos en último lugar una sección de recomendados, pero claramente en este elemento va a haber unos recomendados casi que teledirigidos. Gabriela, 2 razones por las cuales debemos leer tu muy interesante artículo sobre la anatomía del Magreb, retos y oportunidades para su posicionamiento en el sistema internacional. ¿Qué podrías decirnos? Bueno, en 2 puntos lo podría decir de la manera siguiente. Me parece que, bueno, dentro de la investigación, una barrera que encontré fue la del idioma. No encontré casi nada sobre el Magreb que no estuviera en francés o en inglés. Y me parece que es un artículo que me ayudó a empezar pues este camino para hacer literatura en español sobre el Magreb, que es una región súper interesante. Entonces, bueno, ahí va una. Está en español y es bastante corto. Y luego, también me gustaría recomendarlo porque me parece que la forma en la que lo estructuré, que fue por secciones y de una forma bastante grande, o sea, vemos la migración, vemos la seguridad, vemos pues el tema de las energías, y un panorama más general. Y me parece que está en una perspectiva en que no solo internacionalistas podemos entenderlo, sino que desde todas las disciplinas, pues los que mencionaba María, es bastante importante hacer que el conocimiento sea accesible, y pues traté de hacerlo lo más conciso y lo más claro posible para que no solamente internacionalistas como yo lo podamos leer y comprender sobre esta región, sino que para todo el mundo pueda ser pues accesible este conocimiento. Perfecto, muchas gracias por eso. Quisiera ir contigo, Beatriz, que escribes en conjunto con María del Rayo Ventura, África en un mundo en transición, buscando agencias para romper paradigmas. ¿Cuáles crees que tú que son 2 argumentos fuertes que utilizan en su artículo para entender y desarrollar de una mejor forma la comprensión sobre el continente africano? Justamente en el sentido de lo que decía María, yo creo que intentamos que una de nuestras aportaciones fuera esta idea de tratar de descolonializar el saber, al menos en parte, para que aprendamos a ver a las regiones, en nuestro caso a África, pero en general a otras regiones del mundo de una manera diferente y no siempre en relación con la mirada dominante que predomina en las relaciones internacionales, pero en general en el estudio de la política y en el estudio de la realidad del mundo contemporáneo. Creo que esa es una. Y el segundo es que tratamos de ofrecer diversas entradas desde lo institucional con la Unión Africana, pero también desde una mirada cultural, porque al final son temas que se van tocando y solo a través de, digamos, esta mirada desde distintas perspectivas se puede entender la realidad africana como algo más allá de los estereotipos. Muchas gracias. Y quisiera terminar contigo, querido editor, que en este número 43, enero-junio, ya disponible en la web, África en Ascenso, las nuevas dinámicas de poder en un mundo en transformación. ¿Qué quisieras destacar justamente de este dossier, de este último número de la revista Oasis, y que sería conveniente terminar con esta intervención tuya, pero por supuesto que englobe de una manera más amplia unas observaciones para América Latina, para Colombia, sobre el continente africano? Gracias, Rafael. Mira, yo creo que la edición es interesante porque llevo editando la revista casi 6 años y no habíamos hecho una edición sobre África. Y creo que este era un buen momento para hacer una edición sobre África, porque creo que África nos está dando mucho de qué hablar y sobre todo nos va a dar mucho de qué hablar. Y creo que algo bien interesante que tiene esta edición es que es una revista sobre África desde el sur global en su mayoría. Es decir, no solamente tenemos artículos desde México, que nos acompañaron Beatriz y María hoy, o desde Gabriela, que está en España, pero es colombiana, pero también tenemos artículos desde Venezuela, desde Argentina, y lo más interesante es que tenemos artículos desde África sobre África.
Entonces, ustedes van a encontrar gente de Ghana, gente de Guinea-Bissau, gente de Sudáfrica, gente de Egipto, hablando sobre sus propias experiencias y sobre sus países en el sistema internacional. Y creo que es interesante lo que decía Gabriela, empezar a generar conocimiento sobre África en español para ver si todo este conocimiento que Estados Unidos ya tiene porque está en inglés y que Francia ya tiene porque está en francés, empieza a llegar a nosotros. Y si me permites, Rafael, la invitación no solamente sería a leer la edición, creo que es la 42, del 43, sobre África de Oasis, sino también en ese proceso de publicación de la importancia de África en español y sobre todo la importancia de África para América Latina. Junto con la revista también sacamos el libro de Conexiones Sur-Sur, que es una mirada a las políticas exteriores de América Latina y el Caribe frente a África. Y es un primer esfuerzo que se hace en español a través de académicos desde México hasta Argentina, que nos empiezan a contar qué han hecho sus países en términos de política exterior con África, cómo han entendido a África, cómo la han considerado, e incluso en algunos casos la materialización misma del vacío absoluto, porque tenemos países donde África simplemente no aparece en la política exterior. Y si nos vamos, claro, a países como México, como Argentina, como Colombia ahora, como Brasil, encontramos a África. Pero si nos vamos a países como Honduras o como Paraguay, África no existe. Entonces, este proceso de lo que hablábamos al principio del podcast, este proceso de mirar a África está mucho más avanzado en algunos lugares que en otros. Y creo que la revista, esta edición sobre África, el libro y el trabajo que hacemos nosotros, Gabriela, María, Jerónimo, Adela y otro montón de colegas en América Latina de empezar a hablar de África y de llevar a África no solamente a la academia, sino también a los gobiernos, nos habla de esa necesidad de abrir los ojos un poco en el continente y de empezar a mirar a los lados, porque siempre hemos mirado hacia arriba. Y creo que mirar a los lados es fundamental. Y tú hablaste ahora de algo que es interesante y es que, y claro, tú y yo estamos en Colombia y quiero hablar de esto. Es la primera vez, por ejemplo, que el gobierno colombiano tiene una estrategia con África, y no solamente es la primera vez que tiene una estrategia con África, sino que va a organizar la cumbre, mejor dicho, en la cumbre de la CELAC, donde Colombia es secretario pro tempore, que se la va a entregar a Uruguay el mes entrante, aquí en Bogotá. Colombia invita a África, es la cumbre o el foro de alto nivel CELAC Unión Africana, y es una forma del gobierno colombiano de decir, mire, no hemos mirado a África, hicimos una cumbre CELAC Unión Europea, hicimos una cumbre CELAC China, hagamos una cumbre CELAC África y empecemos a hablar con ellos para ver qué podemos sacar de acá. Y creo que se están dando esfuerzos que nos llevan a que el camino todavía es muy largo, pero ya hay logros que creo que vale la pena ponerle el reflector encima para que sobre esos logros sigamos construyendo. Perfecto. Pues ha sido una conversación muy amena, muy entretenida y muy amplia en la manera en la cual ustedes compartieron su conocimiento, sus artículos y su quehacer investigativo sobre el continente africano. Querida Beatriz, muchas gracias por conectarte, por acompañarnos y por tus reflexiones el día de hoy. Al contrario, un gusto siempre hablar de estos temas y más en un foro tan receptivo. Apreciada María, muchas gracias. Espero que sea la primera, pero no la última vez que nos encontremos en los micrófonos de Coordenadas Mundiales. Sí, claro, mucho gusto. Y me dio mucho gusto acompañarlos. Gracias por la invitación. Gabriela, desde España, un poco tarde en el horario de grabación, pero gracias por tu disposición, por tu apoyo y por tus conocimientos sobre el Magreb. Compartir con Beatriz, con María, con Jerónimo nuevamente y con Rafael, claramente. Y muchas gracias. Y por supuesto a ti, Jerónimo, por tus aportes, por este importante número y por supuesto que se siga leyendo la revista Oasis, que es lo que todos queremos. Muchas gracias, Rafael, y gracias a Beatriz, María y Gabriela. Siempre es un placer volverlas a ver. Y espero que nos sigamos encontrando y debatiendo sobre África, que creo que es importante. Por supuesto que sí. Tarde. Un saludo para todos y hasta una próxima oportunidad. Coordenadas Mundiales es un equipo. En este momento agradecemos especialmente a Lorena Sánchez en la edición y producción y a Sara Navarro en los contenidos digitales. Recuerden que nos pueden encontrar los días miércoles en radio.uexternado.edu.co a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Gracias por seguirnos en plataforma y también ahora en radio uexternado.edu.co.
Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.